La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Yo soy uno de esos que llamáis expatriados. Estudio en Boston, al menos durante este año. Aquí hace frío y por lo general es difícil encontrar buen café, pero esta cafetera radiofónica me ayuda a ponerme a tono cada mañana. Os he conocido hace poco y ya me habéis enamorado. Ha sido todo un descubrimiento y os estoy muy agradecido por el trabajo que hacéis. Así que me he hecho mecenas. Pues nada, un abrazo cafetero y poliamoroso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Hoy comienza el cambio en Andalucía. Y comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor, de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español. Hoy podemos decir que se confirma lo que expresaron de manera libre y voluntaria los andaluces el pasado 2 de diciembre. Y la expresión mayoritaria de los andaluces el pasado 2 de diciembre fue la del cambio, la vocación de cambio de gobierno en Andalucía. Es un día histórico para Andalucía, donde va a haber un cambio de gobierno y donde ahora lo que queda, precisamente el primer paso, el paso siguiente, es que se convoque un pleno de investidura donde el señor Moreno Bonilla, como ya les he dicho, contará con los 21 escaños de Ciudadanos y que ese acuerdo y ese gobierno será solo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son Ciudadanos y el Partido Popular. También les dijimos a los andaluces que no habría populistas en el gobierno y tampoco los habrá. Y hay que decir claramente que no queremos volver al pasado como nos quieren llevar los trillizos reaccionarios, que queremos una España feminista de derechos y de futuro. Es un año de encrucijada, compañeras. Ante el miedo, ante la incertidumbre, puede haber una respuesta de odio. Puede haber una respuesta de odio, sobre todo si no nos movilizamos, si nos creemos que la política no va con nosotras, pero también puede haber una respuesta de esperanza. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido, pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una implicación absolutamente política. Ya llegaremos a esa parte. Vale, pues ya llegaremos. Vamos para mantener un poco el orden en el interrogatorio. Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar. Mi impresión personal es que el ofrecimiento de Podemos era de Podemos. Yo creo que no habían hablado absolutamente nada con Pedro Sánchez y la pregunta que le tiene que hacer el PSOE no es a mí, sino a Podemos, ¿no? Porque van diciendo por los pasillos que se pueden cargar a ministros. La verdad es que no sé con quién habla el señor Rufián en los pasillos del Congreso, pero yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que sí hemos ofrecido al resto de fuerzas es que apoyen un acuerdo presupuestario que sube el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que recupera las ayudas a la dependencia y que es el fundamento de unos presupuestos que mejoran la vida de millones de personas en nuestro país. Buenos días, cafetera. Buenos días, señor Macron. Buenos días, señor Manuel Valls. No les han hecho caso. Sus socios de Ciudadanos van a gobernar en el sur de España gracias a la ultraderecha. Y les va a costar mucho a ustedes convencernos de que por algún tipo de realismo mágico un partido ultra les está regalando el apoyo parlamentario que necesitaban. Ya sabemos que el otro socio reconoce abiertamente su parte del acuerdo y de hecho han pactado frente a las cámaras con la ultraderecha, por ejemplo, para blindar la educación segregada por sexos, es el punto 15 del acuerdo. También quieren perseguir más a la inmigración desesperada, que ellos llaman irregular,
es el punto 27 y el punto 28 del acuerdo, y también hay materias como la lucha contra el aborto, al que se refieren en el punto 20, y otras como defender el maltrato a los animales, que se camufla detrás de la tauromaquia y la caza, en el punto 34 y en el 36, y que en España estaban ya de capa caída. Pueden ustedes intentar convencernos de que todo esto está sucediendo al margen de Ciudadanos, pero insisto en que nos va a costar mucho creerles, porque resulta que Ciudadanos va a estar en la coalición de ese gobierno. No es que vaya a participar como un simple espectador, es que es necesariamente parte activa del cumplimiento de la agenda que la ultraderecha ha puesto sobre la mesa para regalar sus votos. También pueden intentar convencernos de que, bueno, son de extrema derecha, pero no tanto. Aunque después de que ayer este partido ultra colocase encima de la mesa un documento donde se hablaba de la lucha contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de los homosexuales, también va a resultar un poco difícil creerles. Así que en lugar de haber optado por el cordón sanitario para impedir el avance de la extrema derecha, van a terminar abriéndoles las puertas de la legitimidad. Y algunos nos preguntamos, ¿qué pensarían sus abuelos de la resistencia? Se lo digo yo, se sentirían solos y se sentirían traicionados. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 10 de enero de 2019. Este es un mensaje para quien siga aún en la resistencia. No estás sola. Ayúdanos retuiteándolo. En el chat y hay quien dice Ángel, dice, no, vamos a ver, el PP ha pactado con Vox. Ciudadanos simplemente recibe esos votos. Bueno, esa es la tesis oficial, pero a nadie se le escapa que aquí nadie regala nada. Esto es política. Y desde luego yo, en 22 o 23 años que llevo en este oficio, sería la primera vez en la historia de la política que veo una cesión gratuita de votos. Pero es que además no nos engañemos. Insisto en la tesis de la apertura. Es que no van a asistir simplemente como espectadores a la votación. Es que Ciudadanos va a ser parte de la coalición de gobierno. Es decir, están siendo directamente apoyados. Otra cosa es que no hayan querido figurar en la fotografía de las negociaciones, pero no nos engañemos, que esta agenda el PP se ha comprometido a cumplirla con ese gobierno en el que está, y además con algunas consejerías muy importantes, Ciudadanos. Así que, hombre, tampoco cuentos para niños los justos. Es verdad que algunas personas se lo están creyendo, entre otros algunos directores de medios de comunicación, porque hoy la lectura de los periódicos españoles, algunas portadas, creo que si las metes en la lavadora funcionan mejor que la lejía. La operación de blanqueamiento del pacto es una cosa absolutamente extraordinaria. Vamos a hablar de eso hoy en La Cafetera, lo haremos también además con Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía. Ya os decía ayer que hemos contactado también con Susana Díaz para poder conversar en el programa. Lo haremos seguramente en los próximos días también e iremos introduciendo otras voces para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo. Pero cuidado con las tesis que se están manejando porque tampoco se nos escapa a nadie. Otra cosa es que se asuma la decisión como necesaria, importante o que puedan intentar convencernos de otra cuestión, pero que desde luego los votos que van a recibir son los que son. De esto no cabe ya ninguna duda. Porque claro, otra cosa es que a Manuel Valls le venga muy mal esta operación para su propia campaña en Cataluña o para su propia, digamos, para su propia imagen política, porque esto en Francia, vamos a ver, ya sabéis que el gobierno de Macron había enviado un mensaje ayer desde Bruselas para que no se alcanzasen acuerdos con la extrema derecha en España, en el sur de España. Pues ni más ni menos que la Comunidad de Andalucía lo va a hacer. Así que, en fin, hablaremos de todo esto hoy en el programa, leeremos las portadas de los periódicos, leeremos los digitales y trataremos de comprar lo menos posible los mensajes que tratan de colarnos algunos partidos políticos para tratar de comprender de verdad lo que está ocurriendo. Otra cosa es que nos guste o no nos guste a cada uno, pero tengamos una imagen fiel de la fotografía que hemos conocido. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a Oli, Rubén, Carlos, Wilwise, Angélica, buenos días, Gael, Escolástica, Eddie, Ángel, muy buenos días, Fran del Pino, Rodrigo, Buscadora de Estrellas, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y a quienes pedimos que nos ayudéis retuiteando la dirección del mismo y también que nos ayudéis participando del hashtag. Tenemos un hashtag, almohadilla, Teresa y
el recorte de Rodríguez, RGUEZ, Teresa Rodríguez, la cafetera, Teresa Rodríguez, la cafetera, que no cabe en el hashtag, no se nos hacía muy largo y luego nos regañáis por hacerlos demasiado largo y no poder comentar. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿No habrás salido ayer? Pues contigo. No. Sí, contigo y más gente. Ayer fuimos a una inauguración en la calle Limón 28, una inauguración, una exposición cuyos fondos, una exposición solidaria en defensa del pueblo saharaui, y entonces la recaudación de los fondos se va a destinar toda a la ayuda del pueblo saharaui, y entonces era una exposición en la galería llena de fotografías que estaban a la venta, y toda la recaudación de eso íntegramente va destinada a la ayuda del pueblo saharaui. Limón 28 en Madrid, exposición todavía podéis ir. Solidaria, solidarizarte. Está muy bien. Es un buen hashtag. Sí, es verdad. Es un buen hashtag. Bueno, estás bien en todo caso. Has conseguido madrugar a tiempo y todo, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que el susto de las portadas de hoy... Sí, ahora las vamos a comentar en el programa. Te deja bastante despierta. Ahora vamos a comentarlo porque ya veréis que la interpretación que hacen algunos, hombre, se observa realmente interesada. Pero os pedimos que participéis utilizando ese hashtag y así podemos organizar la conversación. De la misma manera que si queréis enviarle preguntas a Teresa Rodríguez, pues es un buen momento para hacerlo a través de este hashtag. Y también a través del teléfono. Ya sabéis que hay un número de teléfono, el 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Y cuando vosotros queráis irrumpir en el programa, no tenéis más que dejar una nota de audio allí, unos 30 segundos, con un pequeño titular de texto para que podamos ordenar la conversación, lo lanzamos en antena y comentamos vuestras propias impresiones sobre lo que está ocurriendo. 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo y queda alguien por allí, eres la Resistencia, no estás sola. Así que ya veréis las portadas de los periódicos, porque en efecto hoy la interpretación que hacen del acuerdo el acuerdo que se anunció ayer entre Partido Popular y Vox para gobernar en Andalucía, entre otras cosas, supone que asumen parte del discurso de esta formación de extrema derecha, dice el periódico El País, que permite a PP y a Ciudadanos tomar el control de la Junta. El partido de Casado, el Partido Popular, cede ante Vox en inmigración, educación y aborto. También han prometido que van a derogar la Ley de Memoria Histórica. Hablaremos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, para ver qué suponía la Ley de Memoria Histórica en Andalucía, porque decíamos ayer, también quedan señalados no solamente inmigrantes que buscan desesperadamente salvar la vida, sino también aquellas personas... Bueno, lo de la educación segregada también tendremos que dedicarle un día un espacio, porque esto ya es un retroceso de una intentar blindarlo por ley, es una cosa absolutamente descerebrada. En El País, este es el titular de portada: el PP asume parte del discurso de Vox para gobernar en Andalucía. Dice, el pacto con la extrema derecha permite a PP y a Ciudadanos tomar el control de la Junta. Y la fotografía de portada... Muy sonrientes, Teodoro García Egea, el secretario general del PP, y Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, intercambiando los documentos del acuerdo. Y esto en la portada del periódico El País. Pero la portada del periódico La Razón intenta, en un giro desesperado de justificaciones, blanquear el acuerdo. Dice, el PP conquista Andalucía sin ceder al órdago de Vox. No se derogarán las leyes de igualdad y se creará una consejería de familia como gesto. Bueno, se le ha olvidado decir en ese mismo titular que hay ¿cuántos puntos en el partido? 20 y tantos puntos en el acuerdo. Pero dice, claro, como Vox hizo una jugada, lanzó un acuerdo muy provocador en el que introducían materias como la lucha contra los derechos de los homosexuales, la lucha contra los derechos de las mujeres. Se montó tal escándalo que en cuanto rebajan las peticiones parece realmente que son moderados. ¿Por qué? Claro, han quitado 2 de los episodios, sí, pero siguen todos los demás, ¿eh? Por ejemplo, educación segregada por sexos. Por ejemplo, la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Por ejemplo, la persecución de la inmigración desesperada. También está incluida. La defensa, el blindaje de la tortura de los animales encubierta con el papel de regalo de la tauromaquia o de la caza, pero en lugar de la protección o la defensa de los derechos de los animales. Pero, en fin,
independientemente de eso, la corriente, el programa y el influjo que supone que un partido como Vox te ceda sus votos y por lo tanto pueda ejercer, tirando de la cuerda, puede ejercer de contrapeso, lo que hace es que tu discurso al final se escore, que es lo que ha ocurrido con el Partido Popular. Y no nos engañemos, en la trampa, en esta misma trampa, lo que nos encontramos es que además en este gobierno, insisto, en este gobierno va a figurar Ciudadanos, porque es un gobierno de coalición. Así que, cuidado. Veréis que, curiosamente, en algunas de las portadas, la fotografía que publican es la del pacto que firma, porque se han firmado 2 pactos, un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos y otro entre el Partido Popular y Vox. Bueno, pues en algunos de los periódicos ya se han cuidado muy mucho de elegir la fotografía en la que Ciudadanos aparece con la cara muy seria, con el semblante muy serio, como si estuvieran enfadados por el acuerdo alcanzado. Al fin y al cabo, solo van a gobernar la Junta, pero mirando para otro lado porque van a recibir los votos de la ultraderecha. Señor Manuel Valls, señor Macron, esto no se lo cree ya nadie. Quizá alguno, pero... Y entonces lo vemos, por ejemplo, en la portada de el periódico El Mundo. El PP gobernará Andalucía al pactar por separado con Ciudadanos y con Vox, dice. Y entonces publica una fotografía y dice: Manuel Bonilla presidirá la Junta en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox y Juan Marín será el vicepresidente. Los populares aceptan la agenda reformista de Ciudadanos, como suprimir aforamientos o la dimisión forzosa de los imputados. Aquí ya incluyen, en esta portada, que es muy llamativa, de verdad. Esto es un ejemplo para una escuela de periodismo. El PP gobernará Andalucía al pactar por separado. Ya incluye la palabra por separado como un elemento decisivo en la negociación. Se le olvida que, dice, gobernará Andalucía también Ciudadanos, que va a estar en esa coalición. Pero luego ya introducen, dice, presidirá la Junta con el apoyo externo de Vox, en coalición con Ciudadanos, y dice, aceptan la agenda reformista de Ciudadanos, para que sepamos que es un partido que viene a regenerar la vida política, y etcétera, etcétera. Abascal arranca la foto del acuerdo, pero renuncia a la deportación de inmigrantes o a la derogación de las leyes de violencia de género, dice el periódico El Mundo, tratando de hacer ver como que se trata de un acuerdo muy progresista, o muy abierto, o socialmente aceptable. Bueno, mientras tanto, en la portada de La Vanguardia, el PP presidirá Andalucía con los votos ultras de Vox. El pacto elude la ley de violencia machista, pero sustituye la de memoria histórica. Moreno acepta la mano dura con la inmigración y una consejería de familia. Malestar en los varones populares por las cesiones a la extrema derecha, dice el periódico La Vanguardia. Y también en la portada de el ABC, una fotografía de algunos líderes socialistas, 40 años de socialismo en Andalucía, y dice el ABC, se acabó, con la fotografía de todos, de Rafael Escuredo, de José Rodríguez de la Borbolla, de Manuel Chávez, de José Antonio Griñán y de Susana Díaz. Y dice, se acabó el régimen socialista en Andalucía. Luego a algunos les molesta mucho que se utilice el concepto de régimen para hablar de el régimen político actual y entonces que se establezcan estos paralelismos, pero luego lo utilizan en los editoriales y en las portadas con total impunidad. Vamos. Bueno, a ver, es que lo que nos van a intentar vender es que todo cambio es necesario frente al régimen socialista en Andalucía. Bueno, pero ¿a qué precio, no? Evidentemente, si quieren blanquear su pacto, lo único que pueden hacer es recurrir al argumento de que era el único cambio posible en Andalucía. Pero se lo tendrán que explicar a los andaluces y a las andaluzas. Sí, porque aquí hay una cuestión, la alternancia per se, la alternancia en los gobiernos no es necesariamente mala. De hecho, es un higienizante de la vida política, porque obliga a reinstalar un montón de cargos y un montón de afinidades y un montón de cuestiones pues que no son lo más sano de la democracia. La alternancia en sí no es mala. El problema, como dice María, es ¿a qué precio? ¿A qué precio pagas la alternancia? ¿Pactando con la extrema derecha? Hay países europeos que no tienen gobierno y llevan meses de bloqueo porque no están dispuestos a ceder espacio a la extrema derecha. El propio gobierno de Emmanuel Macron se caracterizó por una batalla absoluta contra el frente de Marine Le Pen. Pero aquí en España somos diferentes. Aquí en España se permite todo, porque se blanquea en los medios de comunicación, porque se blanquea en las propias portadas de los periódicos y en el debate público. Y entonces se permiten llegar a acuerdos de esta naturaleza con puntos tan sensibles como esto, por ejemplo, la derogación de la ley de memoria histórica. Esto en algunos países europeos sería un escándalo de
La ley que permite, entre otras cosas, buscar a tus desaparecidos, a tus abuelos, en las fosas comunes, en las cunetas. Es un escándalo, es una legitimación absoluta de este acuerdo del olvido del franquismo, ¿no? Del posfranquismo. Así que, bueno, vamos a hablar con Emilio Silva hoy de todas maneras, pero fijaos cómo lo han defendido Juanma Moreno desde el Partido Popular, lejos de estar escandalizado, lejos de estar abochornado. Hoy comienza el cambio en Andalucía. Y comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor, de monopolio en el poder del Partido Socialista Obrero Español. Hoy podemos decir que se confirma lo que expresaron de manera libre y voluntaria los andaluces el pasado 2 de diciembre. Y la expresión mayoritaria de los andaluces el pasado 2 de diciembre fue la del cambio, la vocación de cambio de gobierno en Andalucía. Eso decía Juanma Moreno, y también le parecía un cambio histórico el que se va a dar en Andalucía a Juan Marín. Es verdad, si lo cogemos en esencia, literariamente, es un cambio histórico, pero son 40 años de gobiernos del Partido Socialista, pero cuidado con los aliados que te has buscado. Es un día histórico para Andalucía, donde va a haber un cambio de gobierno y donde ahora lo que queda, precisamente, el primer paso, el paso siguiente, es que se convoque un pleno de investidura donde el señor Moreno Bonilla, como ya les he dicho, contará con los 21 escaños de Ciudadanos. En ese documento que acabamos de cerrar queda claro, de manifiesto, que lo que se llevará a cabo es el programa, esas 90 medidas que se han puesto en marcha en ese acuerdo que también hemos firmado en el día de hoy, y que ese acuerdo y ese gobierno será solo y exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son Ciudadanos y el Partido Popular. También les dijimos a los andaluces que no habría populistas en el gobierno, y tampoco los habrá. Así que mientras celebran los acuerdos, mientras celebran llegar en estas condiciones, tomar el control de la Junta de Andalucía, nosotros asistimos atónitos. Hoy, por cierto, Andalucía, el partido de Valls se alía a la extrema derecha. Lo ha dicho El Express, el periódico francés. Esto lo va a tener sobre su mesa el partido que gobierna Francia. Esto lo va a tener sobre su mesa Manuel Valls, el hombre que pretende, que aspira a conseguir la alcaldía de Barcelona. Lo digo porque ha salido ya en la prensa internacional, en la prensa francesa, y también hay una cierta consternación entre los corresponsales internacionales. Porque, la cosa es que creo, y estoy convencido de que algunos oyentes de este programa, porque en España también el tamiz de la transición hizo que los márgenes se estrechasen, salvo por la derecha. Y entonces que aceptemos como naturales cuestiones que en Europa son un auténtico escándalo. Es un escándalo que una formación de esta naturaleza, con estos valores, con estos principios, que a una formación de esta naturaleza se le permita la entrada en las instituciones. Es un auténtico escándalo. Se le permite la entrada en el Parlamento, lo han votado los ciudadanos, eso es un auténtico escándalo, que entre otras cosas, por cierto, tiene mucha responsabilidad aquellas personas que se quedaron en casa y no fueron a votar. Tenían opciones más que suficientes para haber elegido otros votos, pero también para haber puesto este cordón sanitario, porque ahora lo vamos a tener que sufrir todos. Y esa plataforma y ese altavoz lo vamos a tener que sufrir todos en el resto del país. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Bueno, vamos a ver cómo llevan los periódicos digitales estas informaciones también y los periódicos regionales, cómo han recogido estos acuerdos, porque hay algunos que, como el periódico de Cataluña, que hablan de el pacto de la vergüenza. Dice el periódico de Cataluña con una gran foto en portada: la triple derecha investirá al popular Moreno. Una foto de Pablo Casado, en el centro Santiago Abascal y al otro lado Albert Rivera. Los ultras ponen el gobierno de Andalucía en manos del PP y Ciudadanos. Las mujeres claman contra el mercadeo con sus derechos y Vox consigue el fin de la ley de memoria. No logra su objetivo con la expulsión inmediata de inmigrantes, pero sí con esta ley de memoria. La triple derecha que investirá al popular Moreno. Es una portada muy impactante que habla de esto, del pacto de la vergüenza, con un gran titular en ese sentido, dice el periódico de Cataluña. Bueno, básicamente es el tema que lleva el Heraldo de Aragón. Juanma Moreno gobernará en Andalucía en coalición con Ciudadanos y apoyado por Vox, dice el Heraldo de Aragón. También en el Correo, Vox apoya al gobierno de PP Ciudadanos en Andalucía, dice, tras retirar sus exigencias más radicales. Dice esto, a La Voz de Galicia se le ha olvidado el asunto, no figura, así figura abajo un poquito el acercamiento de Vox, permitiría a PP y Ciudadanos investir a Moreno. Y también en el Diario de Sevilla, Ciudadanos y Vox hacen a Juanma Moreno presidente de la Junta, dice el Diario de Sevilla hoy en su portada. El Partido Popular cierra el pacto de coalición con Juan Marín, que será vicepresidente del gobierno. Hoy empieza el cambio en Andalucía, dice el Diario de Sevilla en su portada. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Conversamos con la líder de Podemos en Andalucía, con Teresa Rodríguez, y charlamos, vamos a ver qué recorrido tiene esto, qué otras posibilidades había, si se han explorado otras posibilidades o no. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotros, aquí, en La Cafetera. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Pues lo habíamos anunciado hace unos minutos. Hoy en La Cafetera, Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, la líder de Podemos en Andalucía. Teresa Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Fernando? Bueno, en primer lugar, como tenemos hoy las portadas de los periódicos sobre la mesa con este gran titular, el acuerdo alcanzado entre estas formaciones políticas, me gustaría pedirte una primera valoración, Teresa. Bueno, pues la crónica de un tripartito anunciado, ¿no? Durante estos días hemos visto cómo Vox ha intentado alargar lo más posible las negociaciones de investidura, entre otras cosas para colocar en agenda su discurso y sus propuestas.
Pero después de este velo de gamberrismo facha y de fuegos artificiales, pues hemos visto al final en lo concreto que se han firmado 2 acuerdos en una operación de disimulo por parte de Ciudadanos, que en lo concreto son muy similares, es decir, hemos perdido de vista el acuerdo PP-Ciudadanos poniendo todo el foco en Vox, y sin embargo, si los comparamos, si los ponemos uno junto a otro, en lo esencial, en lo que dicen con más claridad qué es lo que van a hacer, pues son similares, y es una bajada masiva de impuestos a las grandes fortunas, es favorecer a la concertada por la vía de los conciertos de los bachilleratos, que aquí en Andalucía no se concertaba el bachillerato, eliminar las zonas escolares para que compitan entre sí pública y concertada, sabemos que con condiciones desiguales, es privatizar los servicios de empleo y los planes de empleo, es el fin de la exclusividad de los profesionales sanitarios, que es curioso que aparezca en ambos acuerdos, son trasvases que ponen en riesgo nuestros acuíferos, son recalificaciones urbanísticas, y luego el toque de Vox está fundamentalmente en ese igualar víctimas y verdugos por la vía de convertir la ley de memoria histórica y democrática en una ley de reconciliación, ¿no? Cuando hay más de 50.000 víctimas del franquismo todavía en las cunetas en nuestra tierra, pues permiten el lujo de igualar víctimas y verdugos. Y por otra parte, un servicio del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, que pretende convencer a las mujeres que han decidido abortar de las ayudas y de las posibilidades de sacar adelante su embarazo. Esto también es algo habitual en los debates sobre leyes de aborto. De hecho, hasta ahora hemos tenido el periodo de reflexión en el que nos obligaban a estar 48 horas reflexionando sobre una decisión que ya habíamos tomado, y con una carta que nos mandaban acerca de las suculentas ayudas a las madres en este país, ¿no? Hablan algunas de las portadas hoy, tratan de colocar este acuerdo y distanciar a Ciudadanos. ¿En qué plano lo situáis vosotros? No, eso es lo que estoy planteando, que verdaderamente sobre la letra, y es algo que es curioso porque nadie ha reparado en el acuerdo Ciudadanos-PP, y es el de las 90 medidas que supuestamente van a guiar y a orientar este gobierno, a pesar de que sabemos que va a estar muy condicionado por las posiciones y las locuritas de Vox, pues en cada presupuesto, en cada decreto que quieran convalidar, en cada ley que quieran llevar los grupos parlamentarios al Parlamento, pero ha habido pocas voces que se hayan parado a ver sobre la letra, que es lo firmado entre Ciudadanos y PP, y compararlo con lo que han firmado finalmente con Vox, y hay que decir que es muy similar, y es fundamentalmente al final una desfiscalización brutal de la administración pública andaluza, que va a tener consecuencias evidentemente en recortes sociales muy potentes. Luego, favorecer a la concertada, que es mayoritariamente religiosa, y además con un discurso sobre la familia. Entendemos que la familia tradicional, donde no se reconocen los distintos modelos de familia, y sobre el derecho de los padres a evitar que a sus hijos se les enseñen materias que ellos no comparten, ¿no? Que es una visión también muy de la extrema derecha estadounidense, querían que le enseñaran a sus hijos la teoría de la evolución, por ejemplo, ¿no? Esos tintes están ahí, y lo que van a hacer realmente no está escrito, que también lo sabemos. Habrá que ver a lo largo de la legislatura hasta dónde son capaces de llegar. Y yo creo que ahí va a tener un peso específico muy, muy importante por los problemas que tiene Ciudadanos en particular para explicar a su electorado este acuerdo con la extrema derecha, la sociedad civil organizada. Es decir, las movilizaciones no son solamente una pose en este caso, sino que va a tener un peso específico muy importante en la opinión pública para dar los pies a este tripartito, a este trifachito, que ya se le llama por aquí vulgarmente, en lo que quieran emprender y en que quieran darle más o menos carta blanca a Vox como aliado necesario de las derechas. Pero no hay diferencias reales entre ambos acuerdos, más allá, digo, de cuestiones retóricas. Te pido que nos aportes algo de luz sobre lo que ha estado sucediendo detrás en las bambalinas, porque hemos leído algunas informaciones que hablaban de que se han explorado otras posibilidades. ¿Habéis conversado con el Partido Socialista para intentar algún otro tipo de acuerdo entre vosotros, el Partido Socialista? Sí, el problema fundamentalmente era que incluso llegando a un acuerdo en el que sumáramos 50 diputados, y incluso en la coyuntura en la cual el tripartito de derecha no hubiera consensuado todavía
insisto, por esta especie de campaña publicitaria que se ha dado Vox a lo largo de las negociaciones de investidura, no hubiera concretado todavía su acuerdo, hubiéramos tenido de frente 54 votos en contra, es decir, que es que una investidura se lleva adelante si hay más votos favorables que votos desfavorables. Por tanto, en cualquier caso era difícil la posibilidad de plantear un candidato alternativo al de las derechas. Hay quien apuntó a la posibilidad de tratar de convencer a Ciudadanos de no formar parte de ese tripartito de derecha, y frente a eso dos cuestiones muy claras. Ciudadanos desde el día 1 después de las elecciones, desde el 3 de diciembre, ha planteado con mucha claridad que su prioridad, incluso en campaña, ¿no?, era un acuerdo con el Partido Popular, sabiendo que evidentemente ese gobierno de coalición iba a necesitar los votos de una fuerza de extrema derecha, en este caso de Vox, y no ha dudado ni un segundo en plantear que sus alianzas preferentes son con el PP. Y luego, por otro lado, porque es de sentido común, es decir, las políticas defendidas por Ciudadanos a lo largo de estos 3 años, a pesar de haber estado gobernando con Susana Díaz, han estado en algunos casos incluso a la derecha del PP. Cuando hemos hablado de memoria histórica y democrática, el PP votó a favor de aquella ley de memoria histórica y democrática, y Ciudadanos se abstuvo, no tuvo el valor no tuvo el valor de votar en contra, pero sí que se abstuvo. O en la ley contra la LGTBI-fobia, pues tenían las posiciones más conservadoras. O Ciudadanos, hay que recordar que hace no tanto tiempo, cuando no le preocupaba tanto perder el voto que ha traído del PSOE, también hablaba de violencia intrafamiliar y también hablaba de violencia doméstica frente a la perspectiva de género de la violencia machista. Es decir, que en esencia Ciudadanos ha defendido, digamos, lo que tiene que ver con cuestiones de género, con libertades públicas, con derechos civiles, con memoria histórica y democrática, tiene un pozo cultural muy similar al de Vox. Y luego, por otro lado, en política económica, pues tienen los mismos principios las 3 fuerzas políticas: reducir los impuestos a las grandes fortunas y empezar a introducir copagos y privatizaciones en servicios públicos. Y en el ámbito laboral, pues Ciudadanos incluso ha ido un poco más allá siempre del PP, que ha tenido un perfil un poquito más proteccionista respecto a los trabajadores y trabajadoras, planteando que es necesario eliminar todas las barreras al mercado y a la inversión de forma recurrente en cada debate parlamentario que hemos tenido. Por tanto, esa posibilidad de ese gobierno Borgen, que algunos le llamaban, como si tuviéramos alguna Virgin Neighbor, aquí tenemos más bien una Francis Underwood, ¿no?, si tuviéramos que compararlo con alguna serie que es Susana Díaz. Y desde luego Ciudadanos no es el partido de Virgin Neighbor, es un partido que está bastante más a la derecha, pues no, tampoco daban posibilidades de explorar esa vía, y sí que le hubiéramos regalado a Ciudadanos una posición centrada, que es la que tanto desean y en la que no están, según su programa electoral. ¿Has conversado, tú has tenido la oportunidad de conversar con Susana Díaz en estos días? Sí, ha habido conversaciones, pero evidentemente la aritmética es tosuda y la suma es muy... Y todo el mundo sabemos sumar y sabemos perfectamente cuáles eran las posibilidades. Lo que pasa es que también había una operación por parte del Partido Socialista de tratar de mantener la respiración asistida de Susana Díaz a lo largo de este periodo de negociaciones, para tratar de proyectar la imagen de que era posible mantenerla como presidenta, pero eso no era real, ¿no? También sabíamos que este tripartito estaba cerrado desde hace tiempo y que, bueno, pues el jugueteo propio de las negociaciones previas a una investidura. ¿Y se ha sosegado entonces también el tono para con Susana Díaz? Porque vosotras dos, como líderes políticos, habíais mantenido enfrentamientos muy, muy duros en las conversaciones. ¿Esto introduce también algún elemento nuevo de sosiegos entre vuestra formación y el Partido Socialista de Susana Díaz? En lo político, nosotros, a pesar del tono de los debates, la última legislatura han trascendido pocos acuerdos que también hemos tenido importantes. Por ejemplo, estas leyes que están siendo atacadas tan brutalmente por Vox son leyes que hemos acordado y que han salido adelante gracias a los votos de Podemos, Izquierda Unida y del PSOE en la anterior legislatura, porque Ciudadanos no estaba por la labor y desde luego el PP tampoco. La ley de violencia machista, la ley contra la LGTBI-fobia, la ley de memoria histórica y democrática, introducir cláusulas antiprivatización en la ley de servicios sociales, la ley de discapacidad. Es decir, que había leyes y el decreto de las 35 horas para los funcionarios. Ha habido mucho acuerdo en estos 3 últimos años que nos ha salido a relucir. Para nosotros lo más importante es la política, pero luego tampoco se nos olvida
que quien ha estado blanqueando a la derecha durante 3 años ha sido la propia Susana Díaz, que decidió que su acuerdo preferente estaba con Ciudadanos y que por tanto estaba trasladando la imagen, que por cierto es un gol que le han metido por la derecha a Susana Díaz, trasladando la imagen de que Ciudadanos era una organización, un partido pues progresista, que estaba cerca del PSOE, y eso les ha hecho perder pues más de 100.000 votos en favor de Ciudadanos según las electorales que se han publicado. Tampoco se nos olvida que fue Susana Díaz la que le puso dinamita bajo los pies a Pedro Sánchez para conseguir finalmente que Rajoy gobernara durante 2 años en este país, cuando tenía que haberse acabado mucho antes el periodo de Rajoy, ¿no? Eso no se nos olvida, y es que el susanismo, en particular Susana Díaz, han tenido unas prácticas muy conservadoras, y entendemos que eso también ha abierto las puertas a las derechas, ¿no? Uno de los colectivos señalados por estos acuerdos en la derecha con la extrema derecha, uno de los colectivos señalados ha sido el de las mujeres, el colectivo feminista. Vemos que hay algunas movilizaciones convocadas. El próximo 15 de enero hay organizaciones feministas que van a protestar en las puertas del Parlamento andaluz. ¿Vosotros vais a participar de esto? Sí, nosotros somos una organización política que no es solo un grupo parlamentario. Tenemos a miles de activistas sociales en nuestra organización que construyen día a día movimientos sociales, que ya construían antes de la aparición de Podemos asociacionismo, sociedad civil, sindicalismo, en fin, movilizaciones sociales de distinto tipo, y siguen estando ahí. Por tanto, vamos a seguir participando en esa doble naturaleza que tenemos y esa voluntad que tenemos también de tener un pie en las instituciones y en las calles. Además, insisto, esa movilización durante esta legislatura va a ser clave para evitar que Vox vaya ganando terreno por la vía de convencer a más y más gente. Es decir, quien vuelva a decir, que ya se dijo en su momento con las movilizaciones del 3 de diciembre, que salieron de forma espontánea miles de jóvenes a la calle cantando el himno de Andalucía contra el fascismo, quien vuelva a decir que es que las instituciones, y después de lo votado todo el mundo tiene que callarse la boca y conformarse y ya está, tiene un concepto de la democracia, que es una democracia orgánica, que se parece más al franquismo, y que no tiene nada que ver con una democracia sana, donde la sociedad civil tiene un papel y un protagonismo. Yo creo que durante esta legislatura va a tener un protagonismo fundamental para evitar que demos ni un solo paso atrás en los derechos conquistados, y nosotros nos presentamos humildemente como herramienta en la institución para ampliar el mensaje de esos movimientos sociales en los que también participamos. Hay una movilización el 15 de enero en el Parlamento de Andalucía por las organizaciones feministas, que no convocamos nosotros como partido. Evidentemente hay que respetar y respetamos la autonomía de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, como no podía ser de otra manera, pero que nuestros militantes y nuestros activistas van a apoyar, y nuestros activistas de forma muy activa, el 28 de febrero, Día de Andalucía, que nos querían quitar y sustituir por el Día de la Toma de Granada, pues también va a ser un día importante de movilización en Andalucía, con un eslogan que es Andaluzas levantado, además con ese perfil de género muy marcado, y el 8 de marzo la huelga feminista también va a ser importantísimo en este sentido, porque además queremos trasladar la idea al resto del país y a Andalucía también, de que es importantísimo reactivar la participación en las próximas elecciones. Hay que recordar que a Vox le ha salido muy barato el diputado por mor de la baja participación, con resultados no muy inferiores. Izquierda Unida obtuvo en las últimas elecciones 5 diputados, mientras que Vox está sobre representado con 12 por la baja participación, y en particular por la baja participación del voto progresista. Nosotros hacemos un llamamiento en este sentido a que no nos vuelva a pasar lo mismo en las municipales y en el resto de autonómicas y generales que tenemos por delante, que no sea por incomparecencia. Sí, de en la esto progresista. algunos oyentes estaban preguntando por esto. Demetrio Antón decía, claro, aquí ha ocurrido un fenómeno muy interesante e inquietante, que es que el voto progresista se quedó en casa. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿En qué Bueno, es pues en lo que seguro... fallasteis? Porque, claro, el precio es muy alto. Entra la extrema derecha en el Parlamento andaluz. Sí, seguro que porque cometimos errores en las fuerzas políticas que representamos ese espacio político, sin duda, y es algo que estamos reflexionando sin melancolía y con conclusiones muy poliédricas, incluso contradictorias entre sí. Nosotros entendemos que puede haber habido voto nuestro que se quedó en casa porque trasladamos de forma muy clara la idea de que íbamos a parar a las derechas, y el factor de
la necesidad de cambio de gobierno en Andalucía ha jugado un papel fundamental, es decir, había un cansancio muy importante respecto a los 40 años de gobierno del PSOE, y nosotros de alguna manera insistimos mucho en la idea, también porque nos colocaron en ese marco informativo, ¿no?, desde el principio de las elecciones, en no podéis ganar y por tanto estáis condenados a decir si vais a apoyar o no una investidura de Susana Díaz frente a las derechas. Y sí fuimos muy claros diciendo que sí lo haríamos y por tanto en esa voluntad de cambio la continuidad pues no era muy apetecible, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad también es que hemos aparecido como una fuerza política muy enfrentada al PSOE y que por tanto trasladaba la idea de que no iba a ser posible ese acuerdo frente a las derechas. Es decir, son realidades contradictorias que han podido influir de diversas formas en votantes de distinto perfil, pero que han estado ahí. Y luego, por otra parte, el haber dado por sentado que los resultados electorales eran los que decían las encuestas y que no había riesgo de que las derechas sumaran, ¿no? Y eso ha podido desmotivar a gente que simplemente no ha ido a votar porque entendía que los resultados estaban dados, y ha sido poco motivado. Hay un factor importante de autocrítica que tenemos que hacernos las fuerzas de ese espacio político, pero también, insisto, evitar la melancolía y trasladar la idea de que la ciudadanía también tiene en ese sentido que ser consciente de la situación que se ha dado y pensar que en las próximas citas electorales es necesario en cualquier caso participar, porque una no asistencia a la votación puede suponer, ya digo, engordar artificialmente a la extrema derecha, como ocurrió en este caso, que se han quedado con todos los restos provinciales de las circunscripciones electorales, y les ha sido muy favorable en este caso la normativa electoral, ¿no? Pues Teresa Rodríguez, te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días y muchas gracias, Fernando. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Pues ya lo sabéis que los jueves dedicamos un espacio en este programa a la memoria histórica y claro, en esta semana además tenía especial importancia, teníamos especial interés en hacerlo junto al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Muy buenos días, Emilio. Buenos días, y no sé si decir feliz año nuevo. Claro, porque el año se abre... Feliz año nuevo viejo. Sí, se abre con estos anuncios y ha sido la primera reivindicación que ha conseguido Vox para sus nuevos socios, la derogación de la Ley de Memoria Histórica en Andalucía. ¿Esto qué supone exactamente? Bueno, pues supone que el Gobierno de Andalucía, que tiene una legislación y empezó a hacer políticas en el año 2003, pero durante muchos años había un comité pues cumpliendo ese precepto que dice que si quieres que algo no se arregle, nombra un comité, pero en los últimos 2 años, nombrando un nuevo director de la memoria, estaba llevando a cabo muchas exhumaciones, es decir, ha empezado a hacer políticas de memoria, digamos, mucho más activas, y bueno, pues todas esas políticas van a desaparecer, ¿no? Tenían que ver con las exhumaciones, tenían que ver con la enseñanza,
tenían que ver con la señalización de los lugares de memoria, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que explica un poco ese desprendimiento que ha habido en el Partido Popular, que se ha convertido en Vox, pues un poco su razón de ser, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con algunas ocasiones en las que el Partido Popular se ha puesto de lado en temas que tienen que ver con la memoria, con la defensa frontal del franquismo, ¿no? Que Vox lo hace sin complejos, y el PP lo hace, digamos, que poniéndose un poco de lado, con un perfil bajo. Hay un asunto, Emilio, que nos llama la atención. De pronto, este país ha descubierto como el recrecimiento de la extrema derecha. Hay quien sostiene que lo que estábamos era ante una gran operación de camuflaje, porque esa extrema derecha ha estado siempre ahí. Ha estado, digamos, como espacio político donde había votantes, aunque estaban incorporados al Partido Popular, y donde había también representantes públicos. Y me llama la atención porque hay algo de lo que tú hablas algunas veces, de la destrucción de documentos en los años 70. ¿Cómo aprendieron algunos a disimular? Y esto, claro, ahora emerge y nos hace ver que hay algo que siempre estuvo allí en realidad. Lo que pasa es que una operación de camuflaje muy intensa. Bueno, si uno ve, yo y recomiendo que la gente vea los documentales que llevan el título Después de, y que son 2 partes, Atado y Bien Atado, y no se os puede dejar solos, que se pueden ver en Google Video, de los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé, pues ahí están rodados entre el año 76 y el año 80, y la movilización que hay de la extrema derecha en las calles de varias ciudades españolas, especialmente Madrid, es brutal, ¿no? Brutal de numerosa, pero el discurso prácticamente pues es el mismo que hay hoy, ¿no? España, allí puedes ver pancartas de España 1 y no 51, que bueno, pues podía estar o puede estar escrito entre las líneas de ese acuerdo que firmaron ayer el Partido Popular y esa especie de franquicia que le ha surgido por su derecha, ¿no? Pero la derecha española, la derecha franquista, esa que nunca ha condenado el franquismo, tardó unos años, digamos, en aceptar que la democracia era irreversible, ¿no? Que el regreso de la democracia era irreversible. Entonces, bueno, pues esa destrucción de documentos que se hizo en toneladas y toneladas entre el año 76 y el 79 fundamentalmente, ¿no? Precisamente para borrar sus huellas, ¿no? Para empezar a disimular, porque en el fondo no cambiaron su identidad, sino simplemente estaban borrando esos perfiles de su pasado que podían ser incómodos en la democracia. Pues hemos visto cómo ha estado o se ha sentido bien representada durante casi 4 décadas, ¿no? Por el Partido Popular. Esa gente estaba ahí, está ahí. Y cómo, bueno, pues aceptó o empezó a confiar, vamos a decirlo así, y yo creo que fue a raíz de los gobiernos de Felipe González, esa derecha confió en que la llegada de un gobierno del Partido Socialista no iba a suponer para ella una amenaza, ¿no? Y de hecho quizás el golpe de Estado del 81, una de las funciones que tiene precisamente es vacunar a la sociedad para que no se le ocurra pensar que puede construir una ruptura, ¿no? Que nunca ha habido en los poderes del Estado con el régimen franquista. Entonces, poco a poco esa derecha va bajando su perfil. Yo por ejemplo, vivía en Aranjuez del año 79 al 82 y recuerdo el 18 de julio de 1980, que se celebró en la Plaza de Toros de Aranjuez. Hubo mucho conflicto social porque fue autorizado por el gobernador de Madrid, creo que era Juan José Rosón entonces, y bueno, pues miles de fascistas llegaron al juez que mi madre no nos dejó a sus hijos salir a la calle ese día. Estuvimos encerrados en casa porque están muertos de pánico, ¿no? Entonces esa derecha, que ha usado muy bien el miedo, pues tardó un tiempo, digamos, en aceptar que se tenía que camuflar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que mucho de lo que ha ocurrido con la memoria, con el proceso en Cataluña, pues hay cierto sector que ha considerado que la respuesta a eso tenía que ser mucho más contundente, ¿no? Bueno, mucho más que un 155, mucho más que abstenerse en la votación de la exhumación de Franco, ¿no? Y eso ha sido quizá parte del cohete o de la grieta por la que ese sector del electorado del Partido Popular pues se ha extinguido, entre comillas, y ha apoyado otra fuerza política.
más dura. Y luego llama la atención también, digamos, la aceptación social que tiene, porque en esta misma operación de blanqueamiento de partidos como este que emergen ahora en Andalucía, pero vemos que es una operación en la que participan incluso los medios de comunicación, que bueno, con la boca pequeña a lo mejor los definen como de extrema derecha, pero se habla de que, bueno, pues entregan sus votos sin cesiones. Esto parece aceptable, al fin y al cabo, bueno, pues es la derecha, tampoco es una derecha más radical quizá, pero es llamativo que exista, digamos, una ciudadanía capaz de tragarse semejante discurso. Bueno, porque ese franquismo siempre ha estado aquí. Porque, es decir, hay que tener en cuenta que el Partido Popular, si tiramos hacia sus orígenes, viene de un congreso en el año 76 con la Alianza Popular, ¿no?, donde varias corrientes franquistas se unifican, y el gran grito de ese congreso es Franco, 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 ¿no? Es decir, la naturalidad con la que, digamos, que se ha aceptado en muchos ámbitos esto que está pasando, tiene que ver con que siempre ha estado ahí. Quiero decir que ese machismo, ese discurso contra las mujeres, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Aznar, ¿no?, que le preguntaban cómo le gustaban a él las mujeres, ¿no? Y él dijo que a él le gustaba la mujer, ¿no? O sea, pues esa cultura, a pesar de que el PP en ese camuflaje pues llevó a la presidencia del Senado a Esperanza Aguirre, a la del Congreso a Luisa Fernanda Rudi, pero siempre ha tenido esa cosa de ese machismo, ¿no?, de la familia tradicional. O yo recuerdo cuando Ana Mato dijo que en otra entrevista que el momento más feliz del día para ella era cuando veía a su asistenta vestir a sus hijos para llevarlos al colegio, ¿no? Hay una mezcla de clasismo, eso no ha desaparecido, ya ha formado parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Quizás el problema lo hemos tenido en general en la sociedad española porque nos hemos mal acostumbrado a convivir con eso, y luego hay que ver cómo la izquierda ha sido capaz de dejar de defender banderas que ha construido o ha cosido a base de sangre, como es, por ejemplo, la palabra libertad, ¿no? En ese acuerdo que se ha firmado ayer, ¿no?, donde hablan de la libertad en la educación, ¿no? ¿Cómo que libertad en la educación? Quien quiere elegir libremente una educación pública muy bien financiada, ¿en qué comunidad autónoma del Partido Popular puede elegirla? En ninguna, ¿no? Entonces, quiero decir, pero ellos venden ese discurso de la libertad porque quizá la izquierda en España ha estado muy distraída durante décadas, ¿no? Aceptando también ese juego, ¿no? Porque, bueno, en la transición aceptaron ese juego de yo te acepto, ¿no?, entre comillas, como demócrata, y, bueno, pues el Partido Popular nunca ha tenido una biografía de un partido que haya luchado por la libertad realmente, ¿no? Pues su gran relato demócrata es haberse enfrentado, digamos, al terrorismo de ETA, pero eso no ha sido la lucha por salir de una dictadura ni por condenarla, ¿no? De hecho, bueno, pues en octubre del año 2013, y eso tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, hubo una votación en el Parlamento catalán por una iniciativa per Catalunya, els Verds, para condenar el franquismo, y en el punto anterior Ciudadanos y el PP montaron un Cristo y se salieron del Parlamento para que no tener que votar esa condena, ¿no? O sea, no quisieron definirse, porque en esa indefinición, ¿no?, en la que tuvo que quedarse esa derecha durante décadas, pues ellos se han movido muy bien. Ahora pues han dejado de representar a un sector de la sociedad y ha sido una oportunidad para gente que maneja otro discurso, ¿no? Pero no es más que estamos viendo, y yo creo que eso es algo que lleva ocurriendo desde el 15M, ¿no?, que ha construido una especie de escáner, ¿no?, y estamos viendo la sociedad real, ¿no? Y siempre aquí decía la gente, no, es que, ¿por qué en España no hay extrema derecha? Por favor, ¿cómo que no hay extrema derecha? La ha habido, es un porcentaje de población bastante elevado y bueno, pues ahora, después de ese disimulo, ahora ya está hablando sin tapujos, ¿no? Y quizá porque, entre otras cosas, también el PSOE se ha visto forzado a ir un poco más allá de límites que, bueno, el felipismo, digamos, que había mantenido inflexibles, ¿no? Y en ese desborde
es como si unos hubieran roto ese pacto, ¿no? Y ahora pues los otros también lo están rompiendo, ¿no? Pues, bueno, ¿qué tal estás, Emilio? Que no te he preguntado por tu antes de que nos despidamos, pero ¿habrás descansado, habrás cogido fuerzas ahora en Navidades? Bueno, yo estoy preocupado por mis compañeros de la memoria de Andalucía, ¿no? Por decirlo así, porque, bueno, pues les viene un momento duro. He descansado, pero bueno, todo esto es bastante preocupante, ¿no? Y precisamente porque en España la memoria tenía que haber servido para crear una verdadera y sólida cultura antifascista, ¿no? Y aquí, pues, al fascismo nunca se le ha llamado así y no existe, pero bueno, empezamos el año y como somos la resistencia, pues lo que nos toca es resistir. Emilio Silva, gracias de corazón, un abrazo muy fuerte, cuídate. Cuidarse, hasta luego. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de... We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buena resistencia, cada vez más cansado del discurso en contra de los inmigrantes. Eso de los inmigrantes que vienen aquí a robar el trabajo, no, en su mayoría venimos aquí a dedicarnos a aquello a lo que los españoles generalmente no se quieren dedicar. Por otra parte, eso de que vivimos en las ayudas tampoco es cierto. Si uno ve las estadísticas de quién recibe las ayudas, ese discurso se cae. Además que la mayoría de las ayudas posibles hay que ser ciudadano. Entonces volvemos a lo mismo. Lo que me parece ya bastante contradictorio es que tratan de defender que el inmigrante viene aquí a robar el trabajo y a vivir de las ayudas cuando las dos cosas a la vez no son factibles. El inmigrante de Schrödinger sería algo así. Me preocupa bastante que el resto de la derecha, con tal de blanquearlos, estén aceptando un discurso completamente fascista y a su vez que Vox pueda convertirse de alguna manera en el referente ideológico de la derecha es aún más preocupante todavía.
627-002-002. 627-002-002, donde hay un WhatsApp, es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio, unos 30 segundos, ya sabéis, con un pequeño titular en texto para organizar la conversación. Y en esta sección, la agenda de la cafetera con los temas que no figuran en las portadas de los periódicos, pero que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo. No se trata ya solo de que esta ultraderecha envalentonada saque pecho por querer imponernos el ricino del retroceso de derechos a las mujeres. Es igualmente importante dejar claro que idéntica responsabilidad tendrá en ello cualquier partido que se apoye en esta formación y haga concesiones a sus pretensiones, como tristemente se está evidenciando en Andalucía por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que nos jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos. No vamos a callar ni un paso atrás. Pues con ese lema, ni un paso atrás, se titula el manifiesto que pide al feminismo movilizarse contra el discurso de la extrema derecha. Más de 100 organizaciones feministas anuncian movilizaciones contra las propuestas de Vox. Plataformas de organizaciones feministas han presentado este manifiesto y han anunciado movilizaciones en actos en 20 ciudades españolas. En Madrid, la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, llamó a la unidad de todo el movimiento feminista y también de toda la ciudadanía para oponerse a las propuestas de Vox. Besteiro adelantó que el 15 de enero se convertirá en una jornada de protesta en Andalucía, una gran jornada de protesta en Andalucía. Habrá una concentración a mediodía en la puerta del Parlamento, como ya hemos dicho, y por la tarde en todas las provincias andaluzas. Las firmantes del manifiesto apelan también directamente al Partido Popular y a Ciudadanos y dicen: los firmantes del Pacto contra la Violencia de Género no deben olvidar su compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, con las mujeres, a vivir una vida libre de violencia. Los derechos de las mujeres no son negociables y esto es un toque de atención al posible retroceso en el caso de que se acceda a las pretensiones de Vox. Pues bien, también nos enviabais una información relacionada con el pacto PP y Vox para Andalucía, y es que la ley prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la policía acordada en este pacto. Así lo titula el diario.es y explica en esta información que la condición de Vox en Andalucía, aceptada por el Partido Popular, de compartir la documentación necesaria para la expulsión de inmigrantes no está permitida porque incumpliría el principio de proporcionalidad. En el caso de las instituciones sanitarias, la cesión de datos con un fin que no sea médico o estadístico está prohibido. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 impide el uso de los datos del padrón por parte de la policía mediante accesos indiscriminados o masivos basándose en la protección de datos. Así que veremos también cuál es el cumplimiento de algunos de los puntos y si son posibles. Pero además, en la misma línea, nos encontramos con que Jair Bolsonaro inicia su política anti-inmigración sacando a Brasil del pacto migratorio de la ONU. El presidente de Brasil confirmó que el gigante sudamericano se retiró del pacto de migraciones consensuado en el marco de las Naciones Unidas, comenzando así una política de rechazo a la inmigración. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue ratificado en diciembre en la Asamblea General de la ONU por 152 países, incluido Brasil. Dos de los países que rechazaron en su momento adherirse al pacto fueron Estados Unidos e Israel, con los que el gobierno de Bolsonaro busca estrechar los lazos. Bolsonaro expresó su voluntad de salir del pacto migratorio la misma semana en la que fue firmado el acuerdo en Marrakech, pero la retirada se hizo efectiva este martes después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo notificara a las Naciones Unidas. Así que vemos cómo el rechazo a la inmigración no es nada nuevo. Pero es verdad que también nos enviabais, una buena noticia después del drama que se ha vivido. Malta finalmente permite la llegada de los migrantes de los barcos Sea-Watch y Sea-Eye. Como sabéis, en agendas cafeteras anteriores, ya lo comentábamos, había más de 40 personas a bordo de estos barcos paralizadas durante muchos días y finalmente Malta anunció este miércoles que permitía la llegada a la isla de estas 49 personas a bordo de los barcos de la ONG Sea-Watch y Sea-Eye, unos bloqueados desde el
22 de diciembre y otros desde el 29 de diciembre. La situación a bordo, como ya contamos, era de desesperación. Al no encontrar ningún puerto de acogida, incluso se encontraron con casos en que había personas que se negaban a comer desde hace varios días y, de hecho, una persona se tiró al agua para intentar llegar a tierra nadando, teniendo que ser rescatado antes de perecer ahogado. Según explica Euronews, serán después acogidos en 8 países europeos: Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumanía, Luxemburgo, Holanda e Italia. Y para finalizar esta agenda, nos encontramos con que mientras sigue el drama en la frontera sur. Elena Maleno informaba hace un par de horas de que sigue la búsqueda de 2 pateras con 141 personas a bordo en Alborán. Dice, llevan 2 noches en el agua y los familiares están desesperados y desean que este jueves vengan con buenas noticias. Bueno, pues seguimos aquí un poquito más en la cafetera. Ya sabéis que cuando termina el bloque informativo abrimos las páginas, apartamos los cafés, retiramos los periódicos y abrimos una página diferente que es nuestra sobremesa cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Estoy viendo un tuit que ha publicado Maroto, Javier Maroto, ya sabéis, del Partido Popular, es el vicesecretario nacional de organización del Partido Popular, es diputado por Álava en el Congreso de los Diputados. Él es homosexual, lo ha dicho siempre abiertamente, públicamente, y en lo cual ya dentro del propio Partido Popular pues hay una cierta anomalía en esto, porque el Partido Popular, un partido que se caracterizó por una batalla contra los derechos de los homosexuales, por ejemplo, contra el matrimonio homosexual. Pero Javier Maroto siempre ha defendido un doble discurso con esto. Pero por eso nos llama mucho la atención que ha publicado un tuit en el que alaba el acuerdo al que han llegado para Andalucía. Dice, un gran acuerdo político que dará lugar a un nuevo gobierno para Andalucía. Acuerdo político al que ha llegado el Partido Popular, no solo con Ciudadanos, es que ha llegado con Vox. Es verdad que él no lo cita en ese tuit, pero claro, las contestaciones, dice Pablili, qué poca vergüenza. Si el opresor no fuese cómplice entre los propios, no tuviese cómplices entre los propios oprimidos, no sería tan fuerte. Una frase de Simone de Beauvoir que tuitea Pablili, y hay un debate con esto de... Y le contesta Carmen, le dice, deja que se enteren de tu orientación sexual y ya veremos qué es lo que estás exactamente celebrando. Pero es muy llamativo. Esto a mí siempre me ha parecido muy interesante, como entiendo que Javier Maroto está haciendo un giro para intentar justificar estoy convencido, además absolutamente convencido. Él ha hecho algunas manifestaciones también en contra de la formación política de ultraderecha, pero estoy convencido de que para él no es un gran plato de buen gusto este acuerdo. Estoy convencido. Y que este tipo de palabras las hace un poco pues por permanecer en el marco del Partido Popular. Pero siempre me llama la atención, pues eso, un obrero que vota a la derecha. O un homosexual capaz de justificar un acuerdo como este de un partido que entre sus primeras exigencias estaba la persecución de los derechos de los homosexuales. No lo sé, y recuerdo un vídeo, una entrevista que hicieron a un negro delante de la Casa Blanca cuando ganó Donald Trump, que estaba manifestándose en apoyo a Donald Trump, y le preguntaron, oiga, usted es una minoría contra las que dice va a luchar Donald Trump. Usted es pobre, y Donald Trump está alabando y está proponiendo medidas para los ricos. Dice, ¿y usted cómo es posible? Dice, bueno, yo soy pobre, pero voto a Donald Trump y creo en Donald Trump porque algún día puedo no serlo. Y me pareció una contestación bastante reveladora, ¿no? Hay algo de ambición oscura, hay algo de... No sé exactamente qué es lo que mueve a algunas personas. Esto está muy estudiado. No son los datos objetivos, son cuestiones emocionales, ¿no?
lo que hace que alguien vote una formación política u otra. Son cuestiones emocionales. Y si de alguna manera ha conectado contigo, por la razón que sea, que desconocemos, da igual que te digan que te va a terminar perjudicando objetivamente, porque sus medidas, sus propuestas, claramente te terminan perjudicando. Pero tú les votas. Eso es una cosa llamativa, ¿no? ¿No te parece? Pero también porque las incoherencias en el espectro de la derecha se permiten, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Se permiten perfectamente. De hecho, ahora mismo estaba mirando un tuit de Juan Carlos Girauta, porque contestaba Adriana Lastra. Adriana Lastra dijo en un tuit que Ciudadanos acaba de pasar a la historia como el partido que blanquea y pacta con la ultraderecha filofranquista. Y la respuesta de Girauta es: nosotros hemos pactado con el Partido Popular, que eso ya es una manera de intentar engañar a la sociedad y de tomarla también un poco por estúpida, ¿no? Porque sí, tú has pactado con el Partido Popular, pero con el apoyo de Vox es con el que vais a conseguir tener vuestra cuota de poder en la Junta de Andalucía. Pero bueno, y dice: vosotros con golpistas, supremacistas, separatistas, populistas bolivarianos y filoetarras. Sí, que en todo caso sería muy llamativo porque dices, no, yo puedo pactar con el fascismo, porque como tú has pactado con gente que a mí no me gusta, pues entonces bien. Aparte que es mentira, que es que no... Primero, el término de golpista ya lo hemos debatido aquí un montón de veces y no tiene sentido. Pero claro, escudándote en que ha habido un golpe de Estado en España, claro, todo vale. Efectivamente, todo puede ser, pues bueno, un campo de rosas comparado con que tú has pensado que aquí ha habido un golpe de Estado. Entonces, claro que puedes pactar con la extrema derecha y puedes hacer lo que te dé la gana. El problema es que Ciudadanos pensábamos que era un nuevo partido, un partido que abogaba por la transparencia, un partido que abogaba, bueno, pues por la regeneración democrática, no por la involución democrática. Lo de los argumentos y las operaciones de camuflaje me llama mucho la atención, porque claro, siempre va a haber un argumento, siempre y mucho más utilizas lo falaz como defensa, ¿no? Porque que otros hagan ciertas cosas no puede justificar que tú las hicieras, aunque fueran verdad. Que además manejas la verdad y la mentira pues muy cubierta de... Pero bueno, también es verdad que Girauta es un experto en esto, tampoco no nos sorprende a nadie, ¿no? Y también sabíamos que Ciudadanos, en cuanto se firmó el acuerdo cuando se produjo la entrada de Pedro Sánchez en el gobierno de España con la moción de censura, Ciudadanos iba a enarbolar ese discurso permanentemente y es una herramienta que van a utilizar. Lo que no nos esperábamos es que eso supusiese alimentar, como están haciendo, a la extrema derecha en España. Que esto es una cosa que, insisto, en Europa es un auténtico escándalo y ahí estamos viendo los periódicos internacionales que lo están recogiendo ya. Pero en el caso de Brasil tenemos una similitud. Cuando estuvimos analizando el triunfo de Bolsonaro, en parte la campaña de Bolsonaro había triunfado, por así decirlo, porque habían atacado a esa corrupción dentro de la izquierda o supuesta corrupción. Y aquí está pasando un poco lo mismo, porque, Girauta dice: nerviosos, pues preparaos porque vamos a levantar todas las alfombras de la Junta. Es decir, escudándose en esa regeneración democrática y en esa transparencia, todo vale. Y entonces puedo pactar con la extrema derecha con tal de acabar con la corrupción en la izquierda. O, por ejemplo, muchos comentarios que vemos en Twitter aludiendo a la casa, ¿no?, de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y con ese pretexto todo vale. Como ellos han comprado esa casa, nosotros podemos pactar con la extrema derecha. Como ellos han comprado esa casa, nosotros tenemos carta blanca para hacer absolutamente lo que queramos porque estamos totalmente amparados y nosotros no tenemos corrupción. Bueno, que esto el Partido Popular no lo podría decir, ¿no? Pero, el problema es ese, que yo creo que Ciudadanos, ya ha mostrado su carta y veremos cómo, si van a pactar en Andalucía con estos términos, pues también lo seguiremos viendo en las próximas elecciones autonómicas, porque pensábamos que iban a tener, algún tipo de pudor de recibir el apoyo de Vox y ya hemos visto que no, desgraciadamente. Y vemos cómo lo recoge hoy Reuters, la BBC, el New York Times. El New York Times dice: la extrema derecha ha vuelto a encontrar su voz en España, un partido de extrema derecha antiinmigrantes que ha logrado forjar un punto de apoyo en España 40 años después de Franco. Que esto lo resalta mucho en este periodo de democracia. Un partido de extrema derecha, tras la era de Franco, logra impulso en el sur de España. Y dice el New York Times
en palabras de su corresponsal Rafael Minder, dice: aunque el papel en la esfera política española es aún pequeño, pero podría expandir su atractivo en elecciones como las europeas y seguir influyendo en debates y en el resto de líderes de partidos. Porque aquí lo grave y lo que sienta más preocupación, ya lo hemos dicho, es la manera en la que va a influir en el discurso del resto de partidos políticos. De momento ya, tanto PP como Ciudadanos, que antes coqueteaban con este estilo y coqueteaban con estas ideas, pero no se atrevían abiertamente a ponerlas sobre la mesa, ahora ya abiertamente tienen que defenderlas porque va en el acuerdo con Vox. Así que, bueno, toda la prensa internacional se ha dado cuenta de esto, no se han dado cuenta de esto parece ser el señor Manuel Valls. La prensa internacional califica abiertamente de extrema derecha a esta formación política, y lo vemos en el New York Times, lo escribe Rafael Minder, pero lo estamos viendo en la BBC, lo estamos viendo en Reuters en este momento, saliendo, The Guardian, en fin, hay un montón de medios de comunicación internacionales que han fijado el foco aquí. Y con esta alerta que lanza el New York Times, ahora vienen las elecciones europeas, y en las elecciones europeas hay circunscripción única, y eso significa que con una escasa votación, tienes una gran representación. Así que es muy probable que la representación de Vox en el Europarlamento sea alta. Esto va a ser un auténtico escándalo internacional. Ya iremos viendo a ver cómo va evolucionando la tendencia de voto, porque a mí hay una cosa que me llama la atención también, y es que vivimos en un tiempo extraordinariamente volátil, y lo que hoy nos parece de una gran certeza. Ayer hablaba con unos compañeros, unos periodistas que nos llamaron desde Uruguay, desde un programa de radio de Uruguay, y decían, ¿qué previsión se puede hacer? En realidad no se puede hacer ninguna previsión, porque es verdad que la política hoy tiene unos líderes y mañana, de pronto, cuando has hecho cálculos de cómo va a evolucionar la tendencia de votos, te han cambiado hasta los representantes políticos, ¿no? Así que es muy difícil prever cuál es el camino al que nos dirigimos, pero desde luego es bastante inquietante. Bueno, pero también lo comentabais por aquí, por el chat, que también ahí la izquierda va a tener una gran responsabilidad. Porque no es tanto el criticar a Vox, no es tanto el señalar pues esas disparatadas propuestas de Vox, sino también que la izquierda tome partido y actúe de alguna manera, que tenga una hoja de ruta contra la ultraderecha. Parece que de momento pues todavía se está estudiando esa hoja de ruta, pero tienen una responsabilidad, y es no solamente señalar las propuestas de Vox, sino también tener una actuación firme contra ellas en los parlamentos. Y bueno, no sé, ya veremos, tampoco podemos vaticinar lo que va a ocurrir en las autonómicas y municipales, pero sí que es verdad pues que el Pacto de Andalucía pues siembra un mal precedente para la democracia española. Bueno, vámonos. Estoy viendo el chat y bueno, como la actualidad política tiene el foco tan centrado en este asunto, nos parece tan preocupante, y en estos días se va a formar el gobierno de Andalucía, pues lo vamos a seguir con el interés que merece esta situación, sabiendo que este es un gran espacio en el que nos sentamos a reflexionar sobre el futuro en torno a unas tazas de café y a mirar con algo de sosiego la actualidad, independientemente de que nos guste más o nos guste menos. Así que mañana volvemos. Gracias, María.es. Muchas María gracias. Navarra. Nos vamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Mañana, recordad, la película Gattaca, la película que vamos a analizar en la cafetera, en el videoforum de la cafetera. Así que mañana con el videoforum. Adiós, Mary. Adiós a todas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours, you call me free, you pick me up so easily.
carry me. You call me yours, you call me free.